Queridos hermanos, muy buenas noches, Dios me les bendiga. Para mí es una alegría muy grande permitirnos este espacio de formación y muy especialmente con el tema que hoy nos corresponde, que es Palestina en tiempos de Jesús. Entonces, es un tema muy bonito, muy bien, que nos va a entrar en contexto de lo que vamos a estudiar en la Biblia. Vamos a leer propiamente, como dicen los alemanes, el 611 de la palabra, para que nosotros tengamos una noción más amplia sobre toda la experiencia de la palabra de Dios. O sea, para leer la palabra de Dios hay que entender todo lo que vamos a estudiar el día de hoy y debemos ser como contextualizado el tiempo de Jesús, dónde se desarrollaron los hechos propiamente. Por eso es muy importante tener en cuenta y muy clave tener ese bagaje sobre el Palestina en tiempos de Jesús. Bueno, pero antes vamos a dar inicio con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Nos ponemos en tus manos, Señor, por este día, esta día de oración, de encuentro personal con el estudio. Dios de la sabiduría, ilumínanos y confórtanos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Amén. Bueno, empezamos. Palestina en tiempo de Jesús, ¿sí? Esto es clave e importantísimo que lo entendamos, que lo tengamos claro. Si queremos comprender la riqueza del mensaje de Jesús y la grandeza de su persona, hemos de conocer cómo era su país, cómo era su religión. Recuerden que Jesús era judío. Ojo, pilas. ¿Qué era Jesús? Judío. Los grupos sociales que habían, los religiosos que habían entonces, la problemática y la política y la economía. Solo así entenderemos quién era realmente Jesús. Si nosotros logramos entender esto, vamos a entender claramente quién era Jesús. Y cuando veamos el Nuevo Testamento, nos va a ser muy sencillo. Y cuando veamos los libros, cada libro nos va a ser sencillo porque vamos a entender las instituciones judías, vamos a entender propiamente cómo pensaba este pueblo que pues ciertamente seguía al Señor. ¿A qué te suena Sanedrín, Herodes, Pilato, Río Jordán, Octavio, Caná, Pentateuco, Sinagoga, Galilea, sumo sacerdote, Torá, fariseos, mar muerto? ¿Aquí te suena? A ver, una pregunta aquí, ¿a qué le suena esto? Cuando ustedes escuchan Sanedrín, Herodes, Poncio Pilato, Río Jordán, Caná, Octavio, Augusto, Pentateuco, sinagoga, fariseos, mar muerto, Torá, sumo sacerdote, Galilea, ¿a qué les suena? Al tiempo de Jesús, toda la época de Jesús que se mueve, A la Nuevo época de Testamento, la población, los lugares, eso. Palestina en los sí, tiempos de Jesús. Muy Palestina en tiempos de Jesús. Muy bien. Todos estos conceptos están relacionados con el país de Jesús, Palestina. ¿Cuál era el país de Jesús? La Palestina, que era una región que había colocado el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, que era el que dominaba el sitio, le había denominado a ese espacio la Palestina. También se le conoce con otros nombres que pronto lo vamos a aprender, ¿cierto? Otros nombres que vamos a tener allí. Vamos a conocer muchas cosas sobre cómo era el país de Jesús, la sociedad y las costumbres de su tiempo. Esto es clave para poder entender a María, para poder entender todo lo que viene a continuación. Nos vamos a centrar en 4 aspectos fundamentales. Primero, la geografía. Segundo, la organización política. Tercero, las instituciones religiosas. Cuarto, los grupos sociales y religiosos. ¿En qué nos vamos a enfocar en esta clase de Biblia? Vamos a tener la geografía, la organización política, las instituciones religiosas y los grupos sociales y religiosos. En esto nos vamos a enfocar durante esta clase de hoy. La geografía. Empezamos con la primera cosa. A veces uno dice,
No, pero la geografía, ¿para qué vamos a estudiar la geografía? Sí, porque cuando dicen subieron a Jerusalén, quiere decir que Jerusalén quedaba en una, ¿dónde? Colina, en una colina. Quedaba en una colina. Entonces, subieron a, por eso no tenemos que entender propiamente la geografía de Jesús para cuando estamos haciendo la exégesis podamos entender claramente de qué estamos hablando. Vamos a leer el siguiente texto del Evangelio de San Mateo. ¿Conoces esto? Bueno, pero antes de hacer las preguntas, vamos a leer el Evangelio de San Mateo. ¿Quién me lo lee? Ahí está. Alguno lo puede hacer. Yo, padre. Ingrid. ¿Lo leo? Sí, señora. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. ¿Conoces estos lugares? Mi pregunta, ¿sí? Ahora en este momento que estamos con la crisis palestina en Gaza, ¿sí? ¿Nos los conocemos? Vamos ahora a ubicarlos en el mapa, ¿cierto? Vamos a ubicarlos en el mapa. Nos ponemos en el mapa, por favor. Recorrió toda Galilea. ¿Dónde está Galilea? ¿Hacia qué? ¿Hacia el sur o hacia el norte? Hacia el norte, arriba, ¿no? Exacto, arriba. Ahí se ve al norte. Exacto, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria. ¿Dónde está Siria? Hacia el norte igualmente, Sirio-Fenicia, ¿sí? Y le traían todos los enfermos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, al norte, Decápolis, ¿sí? Decápolis, ¿lo están viendo? Hacia el este. Hacia el este. Ajá. Jerusalén. Al sur, sí. Al sur se ve. Al sur, búsquenla, muy bien, sí. Píquenla. Eso ahí está con el circulito azul. Judea. Más hacia al el sur. centro. Hacia el centro está. Transjordania. Transjordania. Al este. Hacia el este. Noreste, sí. Lo que es Transjordania, vamos a hablar, y Decápolis va a estar al este después del río Jordán, ¿cierto? Río Jordán y lago de Galilea y Mar Muerto. Hacia allá está entonces todo lo que es la Transjordania y de la Decápolis. Vieron, entonces estamos ubicando geográficamente los sitios donde traían a las personas para ver a Jesús. Jesús era un fenómeno que estaba regado por que se regó rápidamente por toda la Palestina. Es un fenómeno. Ahora, hay algunos lugares muy importantes en la vida de Jesús. Vamos a visitar para ver si los recuerda. Primero, ¿dónde nació Jesús? Nazaret. Nazaret. En Belén de Judá. En Belén de Judá. En Belén, sí. Belén de Efratá, la casa del pan. ¿Dónde? ¿A dónde nació Jesús? En Belén de Judá. Ajá, cuidado. En Belén. Con sus padres. En Nazaret. Sí. En Nazaret, ajá, el nazareno. ¿Dónde fue bautizado? En el río Jordán. En el río Jordán. Muy bien. ¿Dónde hizo su primer milagro? En Canaán. En Canaán. ¿Dónde murió? Canaán de Galilea. En Jerusalén. En Jerusalén. Clave, muchachos. Mira, esto, y miren cómo era el camino de Jesús. Entonces allí vemos los lugares donde Jesús estuvo siempre. ¿Sí? Donde Jesús estuvo. Entonces, ¿dónde nació nuevamente? En Belén. En Belén. ¿Dónde nació con sus padres? Nazaret. En Nazaret. ¿Dónde fue bautizado? En el Jordán. El río Jordán.
¿Dónde hizo su primer milagro? En Caná, Galilea. ¿Dónde murió? Jerusalén. Muy bien. Clave. ¿Listo? Bueno, seguimos. A partir de este momento de la presentación, todo lo que esté en amarillo, color amarillo, deberás copiarlo en tu cuaderno de notas. Pero no lo hagas de cualquier manera. Cuida la presentación, hazlo bonito. ¿Sí? No corriendo. De todas maneras, ustedes van a tener este material. El título será ahora en adelante, Palestina en tiempos de Jesús. ¿Listo? A trabajar. Bueno, Palestina, ¿qué significa? Tierra de filisteos. Esto es lo que significa la Palestina. Ha recibido diversos nombres a lo largo de la historia. Canaán, Israel, Judea, Tierra Santa, Tierra Prometida, Tierra de los Hebreos. Pero ¿sabría situarlas en el mapa? Vamos a ver dónde está en el mapa. Ahí lo vemos en los mapas que le estoy poniendo. ¿Sí? El mapa mundi, donde está ubicada la Palestina, ahí lo volvemos a tener. Aquí ya lo tenemos como la Palestina de los evangelios, la que conoció Jesús con sus ciudades, con todas sus cosas. Ahí ven que nos muestra Gaza al fondo, a lo último. Y algo que es muy importante, la creciente fértil, la media luna fértil, también se le denomina. A ese territorio completo se le denomina media luna fértil o creciente fértil. ¿Por qué los musulmanes le colocan la media luna o una lunita chiquitica? Es por esta misma zona, ¿sí? Porque así se le conocía en la antigüedad, como la media luna fértil, acompañada en esos lugares por desierto, gran desierto, pero estaba esa luna, que esa es la zona de la luna, ¿sí? Por eso los musulmanes la tienen muy, muy allí y la colocan en las mezquitas, la media luna. Allí está entonces eso, pues para que lo tengamos claramente, tiene desde Egipto hasta la Mesopotamia y parte de lo que era Irak, hoy actualmente Irak, Irán, ¿sí? Ahora, Palestina, ubicada en un pequeño espacio, pero muy estratégico e importante para los imperios del momento, en especial para el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque allí llegaba toda la seda y todo el comercio de la seda que venía de la China y venía desde el Oriente, ¿sí? Era muy importante y era el lugar de comunicación de todo lo que salía por tierra de Egipto. Clave importante porque era el granero del imperio, ¿sí? Y por eso ha sido tan importante en los anteriores, cuando veamos los demás imperios anteriores a el macedónico con Alejandro Magno, el babilónico y el asirio, va a ser muy importante este espacio, por eso todo el mundo lo coloniza. ¿Sí? ¿Por qué lo colonizan? Porque es el espacio terrestre que une propiamente el gran granero que era Egipto con el resto del imperio, era estratégico. Y de allí se traía claramente todo el comercio de seda y el comercio de especias. Esto es clave e importante para la sobrevivencia de todos los imperios, porque acuérdense que no había nevera. ¿Cómo se conservaban los alimentos? Con especies que se traían del oriente, ¿sí? El clavo y todas esas cosas se producían hacia el oriente. Por eso era tan importante ese espacio, porque era un lugar de tránsito constante. ¿Listo? Bueno, ahí volvemos a ver el otro mapa. Es un territorio de Asia Occidental situado entre el Mediterráneo Este, Siria, norte, el desierto de Arabia Este y la península del Sinaí Sur. ¿Ok? Entonces, ese es para ubicarlo geográficamente. ¿Dónde está la Palestina? Allí. Ahora, cuando vive Jesús, Palestina pertenece igual que España al Imperio Romano, ¿sí? O sea, tanto España como Jerusalén pertenecían, la Palestina pertenecía al Imperio Romano, era el imperio que gobernaba en ese momento. Como puedes ver en el mapa, España y Palestina están en las dos orillas, oriental y occidental del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo le denominaban el Mare Nostrum, ¿no? Eso lo vamos a ver en historia. El Mare Nostrum, el mar interno, el mar de los romanos.
Ahora, el clima. Esto es clave para poder entender cómo que ese olivos, por qué habían pastores cuando nació Jesús, todas estas cosas debemos entenderla. Entonces, el clima de Palestina se caracteriza por tener veranos calurosos y secos e inviernos templados y no demasiado lluviosos. Su agricultura es muy parecida a la del secano español en las llanuras cereal y en la sierra vid, olivo e higuera. Entonces, si en la sierra había olivo, ¿qué quiere decir? Que Jerusalén estaba ¿dónde? Se apreciona así que dice que estaba el Monte de los Olivos. Ajá, entonces, Jerusalén estaba ¿en dónde? En una sierra, ¿sí? Sí. En una montaña, allá arriba. Por eso esto es clave, ¿sí? Esto es Padre, clave. en una meseta, ¿no? En una meseta, disculpe, en una meseta. Una meseta, una sierrita arriba, montadita arriba. Bueno, de oeste a este se pueden distinguir en Palestina 3 grandes regiones naturales. Esto es clave también para entenderlo. Las llanuras costeras, ¿sí? Las llanuras costeras. Recuerden que en la Biblia el mar significa el mal, ¿sí? El mal. Sí, el mar, cuando hablamos del mar, hablamos del mal. Por eso cuando Jesús aplacó las aguas del mar de Galilea, está diciendo que Jesús tenía poder sobre el mal. ¿Listo? Esto para cuando hacemos exégesis y cuando vamos a interpretar. Llanura costera, la zona hacia el oeste. La zona montañosa que recorría el país de norte a sur, a ambos lados del río Jordán. ¿Sí? Es la zona verde. La depresión del río Jordán en la que se halla el Mar Muerto y el Mar de Galilea, llamado también Lago de Genesaret o Lago de Tiberíades. ¿Sí? Esa zona que vemos en azul. Esa zona es muy fértil, ¿sí? Especialmente por el lago de Genesaret o por el llamado Mar de Galilea y por todo lo que es el río Jordán, ¿sí? Agua dulce. Y el agua viene de arriba de las montañas, se me fue el nombre de las montañas, pero hay unas montañas hacia el norte de donde fluye el río Jordán, donde nace propiamente. De Hermón, perdón, aquí lo tenemos, Hermón, las montañas de Hermón, ¿sí? Esas montañas son fundamentales porque allí nace propiamente el lago, el río Jordán. Ahora, en este mapa podemos apreciar las distintas distancias kilométricas. La Tierra Santa es un país muy pequeño, o la Palestina, 25 kilómetros cuadrados. Es chiquito, es muy pequeño. La parte más ancha entre el Mediterráneo y el Valle del Jordán es de 120 kilómetros. La parte más larga desde las fuentes del Jordán hasta el sur del Mar Muerto es de 225 kilómetros. O sea, es muy pequeño. Sí, es muy pequeño. 25 kilómetros cuadrados. A nivel político, Palestina estaba dividida en diversas provincias. Las más importantes eran 3. Galilea, Samaria y Judea. Esto es clave. ¿A dónde estaba Jesús cuando fue a tomar agua en el, bueno, es muy fácil, a tomar agua del pozo? En Samaria. Ajá, Samaria. ¿Dónde estaba Jesús? Arriba, ¿a dónde empezó su predicación? ¿A dónde empezó su predicación Jesús? Después que matan a Juan el Bautista, ¿dónde se va? ¿Dónde escoge sus primeros discípulos? Galilea. En Galilea. ¿Dónde resucita Jesús a Lázaro? ¿En dónde? Betania. En Betania. Ajá. ¿En dónde?
¿En la? Abajo, en Judea. Esto, muy bien, qué bien, excelente. Estamos estamos en lo que estamos. Bueno, coloca en tu mapa la siguiente información. Pueblos, ciudades: Cesarea de Filipo, Betsaida, Masada, Sicar, Cesarea Marítima, Cafarnaún, Nazaret, Jerusalén, Belén, Samaria, Magdala, Emaús, Tiberiades, Gadara, Jericó, Gerasa, Ponto. Pon en el nombre a las 3 provincias principales y colorea cada una de un color diferente. Ok, esa es la tarea. Vamos a buscar un mapa. Una de las tareas. Vamos a buscar un mapa y vamos a colorear esas en la tarea. Vamos a colocar allí en nuestro propio cuaderno. Vamos a señalar todas esos sitios. ¿Cómo lo van a tener? Fácil. Buscan cuando yo le entregue la diapositiva, ustedes van a señalar eso. ¿Listo? Sencillito. Esa es la primera tarea. Una tarea muy sencilla. ¿Listo? Bueno, seguimos. Galilea es una región montañosa en el norte de la Palestina. En torno al lago de Genesaret hay una fértil llanura, ¿sí? Clave esto, porque este es el lugar de donde sacan la mayoría de la alimentación en el tiempo de Jesús. Sí, es la zona de la Galilea, era una zona muy fértil. Allí está la población de Nazaret, donde vivió Jesús. Esto es también clave, ¿sí? Hasta el inicio de su vida pública. Muchos de sus discípulos también eran de Galileos, ¿sí? Por haberse mezclado con los extranjeros no judíos de la religión, los galileos no eran bien vistos por los judíos fervientes, que llamaban a los de la región Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque estaban muy lejos de Jerusalén, ¿sí? Estaban muy lejos de Jerusalén. Y por eso les consideraban como allá, los que están lejos. Por eso le preguntan, hay una cosa en el Evangelio, dicen, ¿qué puede salir de Jerusalén por allá? Digo, ¿qué puede salir de Galilea por allá? ¿Qué puede salir de por allá tan lejos? ¿Sí? Nada bueno, ¿sí? Es un poco lo que pensaban los judíos propiamente, ¿no? Ahí es importante que lo veamos, el Mar Muerto, en el mapa que está al lado, ahí vemos un lugar muy importante que lo vamos a ver después, que es Qumran. Gracias a Qumran sabemos que el Evangelio de Marcos fue el primero escrito, ¿sí? Porque allí se encontraron unos escritos que son antes del año 70. Había una comunidad de esenios, ¿sí? Que los esenios lo vamos a ver más adelante que eran. ¿Sí? Los escritos del Mar Muerto, los escritos de Qumran, ¿sí? Por eso sabemos que Marcos es el primer evangelio escrito, aproximadamente para el año 60 a 64. Mar de Galilea o lago de Genesaret es un mar de agua dulce, ¿sí? El río Jordán entra por el norte y sale por el sur, especialmente, pues es un lago propiamente, para lo que es, pero en el tiempo de Jesús se le llamaba Mar de Galilea. Y vemos que está al lado del mar, está Magdala, está Tiberiades, donde Magdala era María Magdalena. María Magdalena. Magdalena, exacto. María Magdalena, que tenía, al parecer, según los últimos estudios, tenía platica. Ayudaba económicamente a la misión. Cafarnaún, Betsaida, Gerasa, esta zona, miren, entonces Jesús se movía en esta zona del Mar de Galilea. Lo vemos muy seguido en la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, Samaria, vamos al segundo lugar especial. Está situada entre Galilea y Judea. Sus habitantes nunca fueron auténticamente judíos de religión, ya que muchos de ellos descendían de colonos extranjeros. Los samaritanos eran seguidores de la ley, admitían solo el Pentateuco y no reconocían a Jerusalén como centro religioso. Ellos tenían su templo en el monte Garizim, en Siquén. Entre ellos y los judíos existía un odio mutuo. Imagínense cuando Jesús va a pedirle agua a la samaritana, ¿sí? Por eso Jesús le habla de los maridos y el que tienes tampoco es el verdadero,
¿sí? Entonces, todo eso tiene toda una explicación desde esta realidad judía que ellos no se comprendían claramente, ¿no? Entre ellos y los judíos existía un odio total, no se querían, porque inclusive los samaritanos rechazaban totalmente a Jerusalén como sede. Recordemos que en principio, y eso tiene toda su explicación, ¿no? Ahora, una cosa que vemos en el mapa es la Decápolis. La Decápolis fue, al parecer, están pensando algunos estudiosos bíblicos, que Jesús pudo haber ido a trabajar en la Decápolis y eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos estudiando los evangelios, en la Decápolis pudo haber trabajado en la construcción de la Decápolis porque ahí era el centro de trabajo grande y Jesús era carpintero con su papá, ¿sí? Entonces seguramente pudo haber sido que Jesús tuvo algún acercamiento a la Decápolis en la construcción de la ciudad principal. Bueno, vemos la otra, Judea, ¿sí? En Judea es la región del sur de la Palestina, la más extensa, despoblada y pobre. Clave, ¿sí? Es la región más extensa, despoblada y pobre. La ciudad principal era Jerusalén. Su capital tenía una gran importancia religiosa porque estaba en la ciudad el templo y todas las instituciones del pueblo de Israel. Allí estaba el único templo judío del mundo al que todos debían peregrinar, o sea, todo el mundo, todo el pueblo de Israel, todos los judíos debían peregrinar en Pascua, ojo, ahí en Pascua, y lo vamos a ver ahorita dentro de unas semanas, la Semana Santa, todos debían peregrinar en Pascua a Jerusalén. A este motivo había que añadirle la importancia política, ya que era la sede del Sanedrín, ¿sí? Los dos motivos anteriores producían un tercero, su importancia económica. La gran afluencia de peregrinos la hacía centro de grandes negocios. Otras ciudades de Judea eran Belén, donde nace el Señor, Emaús, Betania y Jericó. Ahora, Belén nace Jesús. Sí, lo más probable, los evangelios lo dicen, pero ojo, no voy a dejar, es una construcción teológica para que el Mesías que debía nacer en Belén, naciera en Belén. Entonces, hay varias cosas que después cuando veamos los evangelios con detenimiento vamos a ir conociendo, pero aquí les doy ya un abre boca. ¿Listo? Ahora, Mar Muerto. ¿Sí? El Mar Muerto es la siguiente diapositiva. La superficie está a 400 metros bajo el nivel del mar. Mide 75 kilómetros de largo y 16 de ancho. La salinidad del agua alcanza el 26% con sedimentos de azufre y fosfato. No hay seres vivos en el agua ni en las orillas. Se pueden ver bolas de brea flotando en el agua y agregados de sal, ¿sí? Entonces, un poco para que tengamos allí qué era el Mar Muerto y por qué le llaman Mar Muerto, ¿no? Bueno, ahí hay una imagen donde vemos agregados de sal en las orillas. Seguimos. Vamos a ver un poco la maqueta, ¿sí? La maqueta del tiempo de Jesús. Entonces, primero vemos arriba en la montaña alta, en la parte superior, vamos el templo, ¿sí? Luego vemos los montes de olivos detrás del templo. O sea, Jesús fue a orar cerca del templo a los montes de los olivos. Entrada a Jerusalén, entra por esa puerta. La torre de Antonia, perdón. Pablo fue llevado allí para ser azotado, eso es clave, eso es fundamental, allí llevaron a Pablo. Huerto de Getsemaní, a donde cogieron a Jesús cerca del Monte de los Olivos. Huerto de Getsemaní, lugar en el que Jesús fue arrestado. Hipódromo romano, ¿sí? Donde los romanos celebraban carreras de caballos, estaba allí en esa zona. Valle del Cedrón, estanque de Siloé. Jesús cura a un ciego allí, en el estanque de Siloé. La última cena fue hacia bajito, ahí vemos en esa, muy lejos, la última cena fue muy lejos del templo, fue muy lejos
de esa zona, en ese sitio de la población. Ahí estaba cerca del Teatro Romano, Palacio de Herodes, fue muy cerca la última cena del Palacio de Herodes, ¿sí? Colina del Calvario, que es donde Jesús es crucificado, está a las afueras de la ciudad, ¿sí? Ahí vemos un poco la maqueta de la ciudad de Jerusalén en tiempos del Señor. Y recuerden que en el Palacio de Herodes llevan al Señor también para juzgarlo, y bueno, ahí lo tenemos, ¿cierto? Ya para que lo tengamos allí más claramente. Ahora, bueno, voy a hacer preguntas, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el país de Jesús? Palestina. ¿Con qué linda el norte, sur, este y oeste? Lo El que hoy en norte. día es norte, Siria. Ajá, sur. Al sur, Palestina. Egipto. Este. Transjordania. Oeste. Oeste. Oeste, Mar Muerto. Mar Ajá. Muerto. Pilas. Ahora, ¿cuáles son las tres zonas naturales de Palestina? Galilea, Galilea Samaria y Y Judea. Judea. ¿Qué río atraviesa la Palestina? El Jordán. Jordán. ¿En qué provincia está el lago de Tiberíades? Galilea. Galilea. Ok. ¿Qué otro nombre recibe? El mar de Galilea. Mar Muerto. ¿En qué? No. ¿No? El mar Muerto es más abajo. Mar Muerto más abajo, exacto. ¿En qué tres provincias está dividido el país? En Galilea, Samaria y Judea. Y Judea. Las zonas naturales de la Palestina no son las que me dijeron. No, las zonas naturales entiendo yo que es donde están los lagos, ¿no? Azul. ¿Cómo? Perdón. La zona costera, la zona montañosa y el río Jordán. Exactamente. Muy bien. Ahora sí, en las provincias, ¿en qué tres provincias? Ya lo dijeron. Galilea, Samaria y Judea. Judea. ¿Por qué no eran bien vistos los galileos por el resto de los judíos? Porque ellos se habían mezclado con extranjeros y extranjeros. por eso eran vistos como gentiles. Ok. ¿Cuál era la capital del país? Jerusalén. Por eso era el gran problema cuando Trump pasó a la sede de la embajada norteamericana a Jerusalén, porque en este momento uno de los conflictos es que Israel quiere que esa sea la sede y la sede de la capital, y los musulmanes, o sea, los palestinos no. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, para que entiendan lo que está pasando hoy con lo que pasaba antes. ¿Dónde estaba el único templo de los judíos? Jerusalén. ¿Por qué llamamos así al Mar Muerto? Por su salinidad. Por su alta salinidad y por el azufre. Y porque no hay vida. Porque no tienen ningún tipo de credibilidad ni en la orilla ni en el mar. Eso, muy bien, felicitaciones. Pasar a la parte. Seguimos. Organización política. ¿Quién me lee? Lucas 3, 1, 2. Ahí está. En aquel año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes, virrey de Galilea, su hermano Felipe, virrey de Judea, tranquiloides. Disculpen aquí porque yo no tengo electricidad, pero estoy aquí leyendo más o menos. Tranquilo, Rey de Albinei y bajo el sumo sacerdocio de Anás, vino la palabra de Dios sobre Juan y sobre Zacarías en el desierto. Ok. Vamos a leer, ya lo leímos. Entonces, ¿reconoces alguno de los personajes que aparecen en el texto? ¿Quién es? Poncio Pilatos. Poncio Pilato, Herodes, Herodes. Tiberio, Caifás, Juan, Zacarías. Ahí hay que hacer una corrección porque en esa época no existía el título de virreyes. Lo que pasa es que en la época romana
había cuando Roma conquistaba los territorios extranjeros, lo que hacía era que colonizaba las zonas, pero le respetaba su religión. Eso es algo un dato histórico interesante porque los romanos no romanizaban con su religión los territorios conquistados, sino que les permitían respetar su religión. Entonces, ¿qué hacía? Se nombraba lo que se llamaba el títere, que era una representación del pueblo conquistado que estaba bajo las normas pues, del gobernante que se apoderó del territorio. En este caso, Herodes no es un virrey, sino es como un tipo de títere o un gobernante de facto que que El estaba título que bajo el mando tenía, de Poncio Pilato. el título que Entonces, ellos tenían es tetrarca. tetrarca, sí, sí, porque el La, título de tradu- virrey no existía. Eso es de la la Edad tradu- Media. la traducción de donde la sacamos, pues es la Biblia de Latinoamérica y latinoamericana, y por eso dice virrey, un poco para entender. Pero si nos vamos a la Jerusalén, sí habla de los tetrarcas, ¿vale? Sí. En este apartado vamos a ver cómo era la organización política en Palestina, cuando vivía Jesús, es decir, quiénes mandaban sobre los demás. ¿Listo? Ahora, la dominación romana, que muy bien lo ha mencionado mi querida hermana, ¿sí? 73, John Parra tiene algo que decir, dígame. Entonces podemos entender que Tiberio era el emperador como tal. Poncio vendría siendo como lo que conocemos en nuestra división política como un gobernador, como un administrador público. Exacto. Era el jefe de la Palestina, propiamente. ¿Sí? Era el jefe por el imperio. ¿Sí? Y Herodes y el hermano Felipe y el Lisanio y Abilene, Lisanio y Alisanio, perdón, eran títeres en esos otros lugares, ¿sí? Esos eran los títeres. Pero eran del pueblo eran, ojo, aquí es clave, que lo vamos a ver más adelante, eran los saduceos, ¿sí? Los saduceos. Anás y Caifás, los sacerdotes, propiamente. Hay un detalle, Herodes era idumeo, o sea, era como una raza que estaba integrada a Palestina, digámoslo así, pero él no era como tal judío. Y pues por eso también, y los hermanos, por eso también la animadversión que sentían los judíos hacia ellos, por no ser judíos como tal. Propiamente. Entonces, tengámoslo allí, y eran de la facción religiosa saducea, ¿sí? Que eso es clave para que lo tengamos allí como dato. ¿Quién eran los que se arrodillaban? Eran ellos. Por eso los fariseos y los escribas los odiaban. ¿Listo? Un poco para tener eso allí también, los propios que cumplían la ley. El pueblo sacerdotal, ¿sí? Que ya lo vamos a ver los grupos con más detenimiento. La dominación romana, pues en el año 63 a.C., Pompeyo conquista Jerusalén y Palestina pasa a depender del poder de Roma. Cuando nace Jesús, gobierna en Roma el emperador Octavio Augusto, ¿sí? Del 31 a.C. al 14 después de Cristo, ¿sí? En los territorios conquistados, Roma procura conservar las costumbres locales. Se reserva la política exterior, controla la moneda y los caminos y exige unos impuestos elevados para conseguir esos fines. Se sirven de hombres fieles, ¿sí? Herodes el Grande fue uno de esos hombres que los romanos utilizaban para gobernar la Palestina ocupada. Era un rey vasallo para toda la Palestina. Gobernó desde el año 37 a.C. al 4 a.C. Estaba siempre al lado de los romanos, aunque él era judío. Eliminó a todos los que podían aspirar a su puesto. Mandó ejecutar a 2 de sus hijos, acusados de querer destituirle. Reconstruyó el templo de Jerusalén. Eso es clave, porque el templo lo había destruido, lo reconstruyó, lo arregló, lo puso bonito. Lo decía ahora el Evangelio del domingo. Duraron tantos años, a ver si alguien se acuerda, ¿cuántos años duraron reconstruyendo el templo? 46. 40 años. 40 y algo.
46 años. Muy bien, muy bien. Sí, estuvieron en misa. Entonces, los sucesores de Herodes. Ahora, a la muerte de Herodes el Grande, el año 4 antes de Cristo, antes de Cristo, sí, ahí dice antes de Cristo, a ver, a la muerte de Herodes el Grande, el año 4 antes de Cristo, aquí, ojo, ya sé por qué les puse 4 antes de Cristo, porque hay un error, y eso lo vamos a ver más adelante, con cuando volvieron a poner o sea, cuando organizaron el año gregoriano, hubo un error en el cálculo. Entonces, Jesús nació antes de Jesús, ¿sí? Entonces, a eso lo vamos a entender después con más claridad. Pero Jesús nació aproximadamente el año 6 antes de Cristo, ¿sí? Según el calendario gregoriano que llevamos actualmente, año 6, año 5. Por eso aquí habla de que muere en el año 4 antes de Cristo para poder organizarlo muy bien. Listo, eso lo vamos a entender más adelante con más propiedad. Pero para que lo vayamos viendo que hay un error en el calendario gregoriano. Arquelao recibe Judea y Samaria. Herodes Antipas recibe Galilea y Perea. Filipo recibe Iturea y Traconitide. En el año 6 después de Cristo, los romanos deponen a Arquelao debido a su crueldad. En su lugar, esos territorios fueron gobernados por procuradores romanos. Cuando muere Jesús, el procurador romano de Judea y Samaria era Poncio Pilato. ¿Ok? Eso es clave. Eso es clave, así como para entender un poco todo el tema. Ahora, vamos a ver. Herodes el Grande, toda Palestina gobernó. Arquelao, Judea y Samaria, 4 antes de Cristo, 6 después de Cristo. Herodes Antipas, Galilea y Perea, 4 antes de Cristo, 39 después de Cristo. Filipo, Iturea y Traconitide, 4 antes de Cristo, 34 después de Cristo. Sustituido por procuradores romanos, Arquelao y luego por Poncio Pilato en el tiempo de Jesús. ¿Listo? Seguimos. Sincronía de la vida de Jesús. Nacimiento. 37 antes de Cristo. Herodes el Grande, rey de Judea, nombrado por Marco Antonio. 30 antes de Cristo. Octavio Augusto, emperador, tras derrotar a Marco Antonio. 6 antes de Cristo, nace en Belén de Judá. ¿Sí? 4 antes de Cristo muere Herodes, lo suceden sus hijos Arquelao, Antipas y Filipo. 6 después de Cristo, Arquelao depuesto por los romanos que empiezan a enviar gobernadores a la provincia de Judea y Samaria. Esto es clave, muchachos, fundamental para entenderlo, ¿sí? Entonces, ya le vendrán muchas preguntas. Ay, ¿cómo era posible que Jesús no nació el año 0, como el 1? Ay, no, voy a caer en una crisis existencial. No, son errores, pero que estamos estudiando Biblia, que nos vamos a dar cuenta y que por eso desde ya vamos a desmitificar lo que tengamos que desmitificar y aprender y reaprender. ¿Listo? Yo tengo una pregunta ahí concreta. La Iglesia Católica Oriental, ¿cuándo adopta el calendario gregoriano? Porque el calendario No, gregoriano nace en Occidente, ¿no? la Católica Oriental nunca lo ha aceptado, el gregoriano. Siguen con el calendario juliano. Inclusive, yo en este momento les digo, pues voy a estar en la Semana Santa Gregoriana, que es la que tenemos en la parroquia, porque cuando se evangeliza así, la Iglesia Oriental, pues a la que yo pertenezco, evangelizamos el Occidente, se opta por tener las fiestas según calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque pues si no, imagínense, la Semana Santa Juliana cae del 27 al 4 de mayo, ¿sí? Esa es la Semana Santa Juliana, que voy a participar en Alemania de ella, pero la Semana Santa Gregoriana cae es que la Gregoriana se ajusta más a la Juliana, se ajusta más propiamente a lo propio del tiempo de Jesús, ¿sí? Sí, y ciertamente la Juliana sí está desmarcado por un mes aproximadamente. En cambio, la gregoriana sí está más cercana pero la oriental nunca ha optado por, a no ser que trabaje la oriental en Occidente, nunca ha optado el calendario gregoriano, sino por razones pastorales. ¿Sí? Ok, eso sí no lo sabía porque pensé que, o sea, porque es que el calendario gregoriano no lo aceptan
en todos los países y no lo aceptan como una visión desde las celebraciones litúrgicas en cuanto a la Semana Santa, porque usualmente lo que se hace es que se planea es bajo el equinoccio de primavera y pues el calendario lunar en el calendario juliano es distinto al calendario gregoriano. Sí, Por eso sí, era mi señor. pregunta, porque sí pensé que que ustedes habían adaptado ese calendario gregoriano en Occidente. O sea, ustedes siendo orientales, estando en Occidente. Tenía esa confusión ahí. No, en Occidente nosotros trabajamos con el calendario gregoriano. Estando en el Ok, Oriente, trabajamos con el calendario juliano. ¿Sí? Mauricio. interesante. O sea, no lo Eh, sabía, esta parte no la sabía. Sí. Padre, una pregunta. Es que aquí dice que 6 después de Cristo Arquelao depuesto y los romanos empiezan a enviar gobernadores a las provincias de Judea y Samaria. Entendía en la primera parte que empiezan a enviar procuradores romanos, es hacia el norte, como Judá está hacia el sur, al igual que Samaria. No, manda Judea, Samaria. Por eso Pilato estaba en Jerusalén. ¿Sí? Vale, gracias. Sí, listo. Sincronía de la vida de Jesús. Ministerio. 14 a 37 después de Cristo, Tiberio es nombrado emperador tras la muerte de Augusto. 26 al 36 después de Cristo, Poncio Pilato es nombrado gobernador de Judea. En Galilea sigue reinando Herodes Antipas desde el 4 antes de Cristo. 25 al 36 después de Cristo, Caifás es sumo sacerdote en Jerusalén. 27 al 30 después de Cristo, ministerio de Jesús de Nazaret. 28 después de Cristo, Antipas hace ejecutar a Juan el Bautista en Maqueronte. 30 después de Cristo, Jesús de Nazaret es crucificado en Jerusalén. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí con la cronología o la sincronía? ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. Sanedrín, el Sanedrín. El Sanedrín es el consejo. Consejo era la institución más importante de la sociedad judía. Estaba formado por 71 miembros. Clave. Número clave, 71 miembros. Se sentaban en semicírculo con el sumo sacerdote en medio. 2 escribas tomaban nota en unos taburetes de las reuniones, ¿sí? Los taburetes que están ahí se sentaban los escribas después de los sitios donde se colocaban los estudiantes. 35 miembros de un lado y 35 del otro aproximadamente, ¿sí? Sumo sacerdote en el medio. Estaba dominado por los saduceos, un grupo de judíos muy poderoso formado por sacerdotes y hombres ricos. Los demás miembros eran fariseos. Ejercían justicia según las leyes judías. Su competencia se extendía a todas las cuestiones religiosas y a todo lo que se derivaba de la ley judía. El Sanedrín tenía poder de juzgar, castigar y encarcelar, pero solo los romanos podían imponer la pena de muerte. Ojo, ¿por qué lo llevan a Poncio Pilato? Porque Poncio Pilato era el que podía mandarlo a matar, ¿sí? Ya ellos lo habían golpeado, lo habían hecho ya en el Sanedrín, lo llevaron a medianoche, le hicieron de todo allá, pero ¿quién lo podía mandar a matar? Los romanos, Poncio Pilato. ¿Listo? Fundamental para que entendamos un poco todo lo que viene a continuación. El presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote, ¿sí? Los sumos sacerdotes de la vida de Jesús fueron Anás y Caifás. Anás del año 6 al 15 después de Cristo y Caifás, su yerno, desde el 16 al 37 después de Cristo. ¿Listo? Ahora vamos a repasar un poco para que no se nos olvide. Ya me queda media hora. ¿Están cansados? ¿Qué potencia extranjera gobernaba Palestina cuando vivía Jesús? La Roma. romana. Ok. ¿Cómo se llamaba el emperador que había cuando nace Jesús? Tiberio. Tiberio. ¿Qué rey gobernaba en Palestina cuando nace? ¿Qué rey gobernaba en Palestina cuando nace Jesús? Herodes el Grande. ¿Hasta qué año gobernó? Hasta el 4 antes de Cristo. Antes de Cristo.
¿A quiénes dejó su reinado? Sus Sus hijos. hijos. Sus hijos, Herodes Antipa y Herodes Arquelao Pero, y y a Filipo, sus hijos. ¿quién era Herodes Antipas? uno de los hijos de Herodes el Grande, que gobernaba la zona de Galilea, Ajá. ¿Por qué fue depuesto Arquelao? por su crueldad. Por su crueldad, por Pilato. Pilato. Procurador romano que gobernaba Judea y El Samaria. Imperio Romano, era el gobernador. Ok. ¿Qué era el Sanedrín? El Consejo de los Judíos. Sacerdote. ¿Podía el Sanedrín imponer la pena de muerte? No, No, solamente solo castigaban, imponían. Los la muerte. romanos. La Los muerte era para romanos. la imponían Solo a los 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 romanos. romanos. Ajá, bueno. ¿Por qué los romanos? Porque pues era el imperio que estaba El gobernando imperio, la zona de exacto, Palestina. de la época. Eso es a través de un decreto que promulgó el emperador, que es lo que se llama la Lex Romana, que era que los delitos, porque el derecho, hay que hacer un contexto ahí, ¿no? El derecho penal no existía como se conoce hoy en día. O sea, no existía esa normativa, sino que existían una serie de delitos o contravenciones contra el emperador o contra el imperio, y ellos simplemente tomaban esa determinación a través de un decreto, porque ya existían los decretos, que es la Lex Romana, donde determinaba la potestad absoluta del emperador. Y ahora, ¿cuál fue la pena? O sea, aquí no lo dije, pero tú que ya sabes un poquito más, ahora dime, eh, ¿cuál fue la pena por la que Herodes manda a matar a Jesús? Rebelión. Sedición. De muerte. Por sedición. ¿Y qué era, cuál fue el título de la muerte? A ver, para todos. El título de la muerte, o sea, el que le pusieron en la cruz, no, ese no es el título de la muerte, ¿o sí? No. No, A ver, ¿qué le pusieron arriba de la cruz? rey de los Aquí los judíos. judíos. Jesús, Este rey de es los, el rey de los judíos. Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Ajá. ¿Y por qué la sedición es eso? Él se hizo, o sea, los judíos lo acusaron de que se estaba diciendo que era rey. Por eso es la sedición, ¿sí? Y entonces nadie podía ser rey que no fuese nombrado por el emperador. Emperador. ¿Sí? Esa es la clave. Por eso le colocan arriba de la cruz, le ponen la razón por la que lo matan. ¿Qué función tenía el sumo sacerdote? Dirigir el Sanedrín. Consejo. Dirigir el ¿Cómo se consejo llamaba cuando murió Jesús? Caifás. Anás y Caifás. Caifás. Anás era el anterior, Caifás era el segundo. Okay. Bueno, hay un video que les voy a compartir después, que es la tierra de Jesús, situación política y geográfica, que se lo vea como un poco para que tengamos allí. El videito se lo comparto hoy, ¿listo? Que está en YouTube. Las instituciones religiosas, seguimos. Tercera, clave, fundamental. Tenemos 15 minutos para hacerla y la última parte, 15 minutos. En este apartado vamos a ver cuáles eran las tradiciones, fiestas y lugares de culto más importantes para los judíos. Las fiestas judías. Las 3 fiestas más importantes para los judíos eran la Pascua. Recuerda la liberación de la esclavitud de Egipto, el Éxodo, por parte de Yahvé a través de Moisés. Acudían aproximadamente unos 200,000 peregrinos a la ciudad de Jerusalén. Imagínense esa ciudad chirriquitica con 200,000 personas. La tarde del 14 del mes de Nisan se inmolaban en el templo los corderos que la familia come después de ponerse el sol. La fiesta se prolonga durante 8 días. Su fecha cambia ya que depende del calendario lunar. Coincidía con la primera luna llena de primavera, ¿sí? Por eso el calendario gregoriano es el que tiene
mejor la especificación, y por eso casi siempre la Pascua judía cae con la Pascua del calendario gregoriano, ¿sí? Casi siempre cae en la misma. Otras fiestas judías importantes era Pentecostés, 50 días después de la Pascua, que recordaba el don de la ley en el monte Sinaí. Clave eso. La fiesta del... Padre, qué pena, padre, discúlpame, por favor. Podríamos decir que como se contaban semanas de 7 días, 7 por 7, 49 y no 50, sino 49 días después. Sí, pudiéramos manejarlo de esa forma, sí, señor. 50 días, 49 días, recuérdate que como los días en el mundo judío empiezan con la noche del día anterior, entonces podemos... Tarde, señor, de tarde a tarde. Sí. John Parra hace una pregunta y luego Mauricio. Sí, referente a lo que estaba comentando anterior de la Pascua judía, se puede entender cómo lo ha aplicado el calendario gregoriano, como lo explicaban a veces a uno que el equinoccio de primavera y el suplicio de otoño. Sí, que ellos se basan en esa parte. Sí, señor. Sí, señor. Y lo acercan aproximado para poder hacer la comparación. Sí, señor. Muchas gracias. Solo era esa mi inquietud. Mauricio. Es decir, que el Pentecostés judío, en comparación al Pentecostés cristiano, o sea, es como una adaptación, ¿sí? Porque, digamos, son 50 días después de la Pascua, o sea, del recorderis o de la conmemoración del pase, de la liberación de Moisés. Igual nosotros empezamos el sábado con la vigilia de Pentecostés, ¿sí? Y ellos el sábado, ese sábado después de la Pascua judía, también ellos hacen, ¿sí? Se coincide. Casi siempre la Pascua, el Pentecostés judío con el Pentecostés occidental. ¿Listo? ¿Pregunta? ¿Clara? ¿Aclarado todo? Sí. Sí coinciden. Y nosotros empezamos el sábado en la noche. Ellos empiezan el viernes en la noche. ¿Sí? Las fiestas de las tiendas. 8 cosas que recordaban la estancia en el desierto. Cada familia se hacía su propia choza cerca de la ciudad. Queridos hermanos, ¿dónde vemos todas estas fiestas? ¿En qué evangelio? En el evangelio y eso tengámoslo para cuando estemos viendo evangelio, única y exclusivamente en el evangelio de Juan. ¿Sí? Si nosotros vemos cronológicamente los evangelios sinópticos, vamos a ver como que sí, que Jesús participó un año solamente. Solo en el evangelio de Juan podemos ver todas estas fiestas, ¿sí? Por eso el evangelio de Juan es muy importante y entró de último en el canon bíblico. Entonces, instituciones religiosas. Primera institución, las fiestas judías. Segunda institución, el templo, ¿sí? Que era, este domingo fue muy clave el evangelio porque hablaba de esa institución tan fuerte que era el templo, y por eso Jesús se molestó, por eso Jesús habló expulsó a los cambistas. Pero ¿por qué habían cambistas? Porque recuerden que no se pagaba en el templo con el denario, sino se pagaba con la moneda propia del templo. El templo tenía su propia moneda, ¿sí? El templo tenía su propia moneda. Eso es clave. El templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. Allí se celebraba a diario el culto a Yahvé y los sacerdotes ofrecían los sacrificios. El templo significa la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo, ¿sí? El Santo Santorum solo podía entrar el sumo sacerdote. Todos los judíos debían peregrinar una vez al año al templo. Muchos lo hacían durante la fiesta de la Pascua, ¿sí? Ahí les voy a mandar otro video para que lo puedan ver, que se llama Lugares de Tierra Santa, el Templo de Jerusalén. Sí, eso lo vamos ahí. Le voy a mandar ese videito para que lo puedan ver. ¿Listo? La ley, la Torá, la siguiente institución, ley Torá.
La ley dada por Dios a Moisés debía ser explicada, adaptada a las circunstancias cambiantes de la vida. El trabajo de la interpretación, adaptación de la ley fue realizado por los escribas y doctores. En tiempos de Jesús, muchos escribas pertenecían al partido fariseo, gozaban de una gran autoridad ante el pueblo. En la Torá, los judíos contabilizan 613 preceptos. Cuida ahí, miren muchachos, esto es clave. ¿Cuántas leyes cumplían los judíos? O cumplen los judíos hoy, perdón, porque hoy todavía las cumplen. 613 normas, 613 preceptos. ¿Dónde los encontramos? En la Torá. O sea, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Listo? Padre, qué En pena. el Pentateuco. No tengo, padre, cómo levantar la manito, me disculpan, por favor. ¿Podríamos ver la Torá, también esos 613 artículos, como la ley o el libro de la ley que estuvo fuera del arca del pacto, verdad? Sí, sí, podemos verlo. Acuérdense que la Torá es una construcción posterior, ¿sí? Porque inclusive después del pacto se construye la Torá, ¿sí? Porque había una tradición oral propiamente. Entonces, es eso, ¿sí? 613 normas que parten de lo que este domingo también vimos en la palabra de el pacto de la antigua alianza con Moisés, que hablamos de los mandamientos, ¿sí? Clave eso. ¿Listo? Entonces, pero ¿cuántas normas? Una pregunta de examen, ¿cuántas normas cumplen los judíos? 613 normas, 613 preceptos. ¿Sí? Entre ellos está la circuncisión, está el lavarse las manos, los pies, los brazos, el proceso de purificación de las mujeres, que hay una piscina inclusive en las sinagogas para que las mujeres después que tienen la menstruación se bañen ahí, ¿sí? Todas esas cosas y esas normas, ¿listo? Porque cuando la mujer está menstruando, está contaminada, ¿sí? Por eso no puede vivir ni en la casa. Ahora, las actuales, pues supuestamente, pues tienen un cuarto separado en la que la mujer cuando menstrua está en un cuarto separado, lejos ha evolucionado, pero no ha evolucionado tanto, ¿listo? Antiguamente tenían que salirse de la casa en el tiempo de Jesús, dormir fuera, cuando la menstruación les daba. El sábado, otra institución judía, el sábado. El sábado es con la circuncisión, la práctica más sagrada. Circuncisión y el sábado, lo más sagrado del pueblo de Israel. Es la práctica más sagrada, perdón. La práctica más sagrada, porque lo más sagrado era el templo. Era el día dedicado a Dios y al descanso. No se podía trabajar ni llevar encima más de medio kilo de peso. Y solo se podía caminar alrededor de 1 kilómetro. Hermanos, clave, porque todos los judíos de Bogotá viven y hay 2 sinagogas y las dos, una está en Chicó y la otra está más acaíta cerca del parque sobre la circunvalar. Hay 2 sinagogas. ¿Por qué? Porque no puede, y todos viven en esa zona de Chapinero Alto, ¿sí? De donde yo soy párroco, porque no pueden caminar más de 1 kilómetro el sábado. La sinagoga era el lugar de reunión de los judíos para la oración y el estudio de la ley. Más aún que el templo lejano para muchos y a donde solo iban en las fiestas, es el lugar donde se forja la fe y la piedad del pueblo. La ceremonia se dividía en 2 partes. Primero, el Shema, que termina con una bendición. Después se hacía la lectura de la ley, iluminada por un texto de los profetas y seguido por una homilía o una predicación. Como judío, Jesús acudía cada sábado a la sinagoga. La sinagoga era una especie de sucursal del templo. ¿Listo? Un poco para entenderlo. Pedro era de plata, vivía cerca de la sinagoga, ¿sí? Por eso cuando salió Jesús de la sinagoga fue a visitar a la suegra de Pedro, ¿sí? Porque no podían caminar más de 1 kilómetro.
Solo los que estaban cerca de la sinagoga y los que estaban cerca del templo, clave fundamental, eran los que estaban cerca de Dios, ¿sí? Los demás estaban lejos, ¿cierto? Entonces, un poco para entender. Bueno, la sinagoga, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bueno, seguimos. Ahora, les hago preguntas yo, ya que ustedes no Padre, tienen. una cosita. Qué pena, padre, qué pena. Por favor, discúlpame. Mi padre querido, dos cositas. Nosotros como ortodoxos, ¿qué posición debemos adoptar frente a la institución de las fiestas del Eterno y frente al sábado como día de reposo? ¿Cuál sería nuestra mejor posición? Digamos, si alguien me pregunta a mí o te pregunto yo a ti como sacerdote ortodoxo que eres tú o que somos nosotros, padre, ¿cuál es su posición frente a la institución de las fiestas y cuál es la posición de la Iglesia Ortodoxa frente al día de reposo, el Shabbat? ¿Qué podemos decir? No, pues ciertamente para nosotros como ortodoxos o como cristianos propiamente, se trasladó el día de descanso para el domingo, ¿sí? Deberíamos tener el domingo para ir a la Eucaristía y para compartir como cristianos. O sea, a nosotros se nos cambió el sábado por el domingo, pero ciertamente el domingo por ser el tercer día, el primer día de la semana donde Jesús resucitó, el domingo, el día del Señor, ¿sí? Porque el día del Señor es propiamente el domingo. O sea, nosotros deberíamos tener el mismo respeto que los judíos tienen para el sábado, ¿sí? El domingo. O sea, sería lo ideal de una vida cristiana, de una familia cristiana. Sería lo ideal. Ciertamente las dinámicas de nuestras comunidades a veces es un poco complejo llegar a eso. Inclusive el sacerdote es el día en el que más trabaja. Yo celebro 5 o 6 misas un domingo, ¿sí? Es complejo, pero ciertamente deberíamos tener ese mismo amor, esa misma dedicación de compartir, de recogimiento, de descanso, por lo menos el sábado. Las demás fiestas judías, pues de alguna manera las celebramos, nosotros también. Entonces son fiestas de recogimiento, inclusive le llamamos las solemnidades, ¿no? Entonces son solemnidades, son fiestas especiales y dedicadas pues a Dios. ¿Te quedó claro, Padre Oscar? ¿Sí? Sí, su reverencia, sí, señor, claro que sí. Perfecto, hermanito. Magnífico, un abrazo inmenso. Ahora, pregunta de David Páramo. Hola, padre. Padre, quería saber, muy bien. Quería saber cómo pasó de 10 los mandamientos de Moisés, de esos 10, cómo llegaron a 613 normas. Pues ciertamente porque cada mandamiento ellos lo van como ampliando, ¿sí? Y eso lo vamos a ubicar en el Pentateuco. Entonces allí es donde hay muchas normas. El Deuteronomio tiene, bueno, yo creo que la mitad de las normas que hay que cumplir, ¿sí? Que van unidas a los mandamientos, ¿sí? Van unidas a los mandamientos, o sea, prohibiciones que van unidas a los mandamientos. ¿Es algo similar al cristianismo? Como con los concilios, cómo se fueron creando. Las prohibiciones ahí se generaron referente hacia las acciones o la forma de vida que tenían las personas en ese momento. Entonces hablaba referente a cómo se tenía que manejar referente la sexualidad, cómo se tenía que manejar el nombre de Dios dentro del pueblo, cómo se tenía que manejar las ofrendas o diezmos hacia los templos o hacia Dios. O sea, daba punto por punto de cómo tenía que ser los hábitos que tenía que tener una persona tomando el estilo de vida de la época. Así es, profe. Los 613 artículos del libro de la ley son los órganos reguladores de los 10 mandamientos. Una extensión de los 10 mandamientos. Sí, pero ¿sí? digamos... El de no caminar, eso de 1 kilómetro, esas son normas que van
sacando de cada una de esas, de los mismos mandamientos. Sí, ¿Listo? sí, por eso el Padre lo dijo arriba, que era los mandatos que Dios le había dado a Moisés, pero que tenía que adaptarlos hacia el pueblo, hacia las normas y las formas de vivir del pueblo. Exacto. Recuérdense que la Torá regulaba toda la vida del pueblo de Israel, ¿sí? Regulaba todo, inclusive con el tema sexual hay un pocotón de normas, ¿sí? Que están en el Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, en Números, hay muchas normas. Bueno, ahora, ¿quedó claro, Davidcito? Sí, padre, un poquito, pero quisiera saber si, es decir, ¿cómo uno encuentra el límite? Porque podrían ser 1000 normas o más. No, es que En la están... iglesia católica cristiana, lo que entiendo es que hay unos concilios y digamos, el Espíritu Santo, uno le reza para que el Espíritu Santo le dé sabiduría al concilio que va a tomar unas decisiones, unos decretos, que es lo que no entiendo muy bien. Encíclicas, No, pero los concilios no pueden estar en el rango de estas normas porque van más o sea, las normas de los concilios no están en el rango de las normas de las 603 normas, No, porque yo sé que sí. son palabras de Dios, ¿sí? O sea, se supone, ¿sí? Entonces, las normas de los concilios sí pudiéramos pensar que los concilios colocan una serie de normas, ¿sí? Pero nunca podrán estar al nivel de las normas inspiradas por el Espíritu Santo. O sea, un poco para que los concilios que buscan hacer, los concilios regulan la vida de la iglesia y hablan cuando existe una herejía o cuando existe una situación, el concilio sale al paso. Pero eso le vamos a denominar magisterio de la iglesia, ¿sí? Magisterio, que es una fuente, que lo vimos la semana pasada, fuente de la teología, como magisterio. Pero cuando hablamos de las 613 normas, estamos hablando de la tradición del pueblo escogido por Dios, que es palabra de Dios, ¿sí? Que es palabra de Dios. Santiago, y luego tenía la mano alzada de alguien más, creo que no sé quién era. Sí, o sea, yo lo que, digamos que yo he entendido el tema judío porque pues mi mamá trabaja con judíos, ¿no? O sea, ellos trabajan con los judíos ricos, prácticamente, los judíos, y hace poco estuve en un funeral judío y obviamente hay unas normas que, dentro de esas 613 normas, hay una norma que, hay dos normas. Uno, le toca a uno lavarse las manos después de enterrar al muerto porque si no, ellos dicen que es para no traer las malas energías y ellos no manejan espejos. Dicen que los espejos se les aparecen los muertos, porque esto es una cosa bien chévere, o sea, yo sé, ya estaba contento, pero a mí me generó una duda, porque ellos hablaban del Talmud, y yo lo que entendí es que el Talmud es como una explicación magisterial judía que explica esas 613 normas, ¿cierto? Sí. Eso es lo que yo entendí. El Talmud es otro libro que construyeron ellos posterior, no es palabra de Dios, pero sí es como los concilios, un poco para ponerle el ejemplo a mi compañero. Sí, son los concilios, es el magisterio de ellos, se le denominan Talmud. Sí, señor. Sí, entonces por eso es que a mí se me hace más fácil entender, además porque a mi mamá le toca, como ella es la que organiza esas fiestas de ellos, de los judíos, entonces hace poco, por ejemplo, ellos les dan un huevo, que el huevo, me explicaron que el huevo, eso está de las 613 leyes, que dice que el huevo es como el inicio y el fin del ciclo de la vida. Entonces, cuando uno consume el huevo, ellos vuelven a renacer otra vez. Es una cosa, o sea, es chistosa, pero eso hoy en día tiene, en el cristianismo ha tenido sus efectos. Sí, claro. Por eso el huevo de Pascua, que lo hacen los famosos huevos de Pascua, de ahí viene porque es una tradición judía. Sí, señor. Bueno, Alexander, última pregunta, y porque me están robando 10 minutos de lo que me falta decir. Sí, no, más que una pregunta, es una ampliación de lo que ustedes... ¿Me escuchan? Sí, Padre Santo, te escucho.
Mire, más que todo, o sea, las 613 normas de los 10 mandamientos, ¿verdad? Salimos del Éxodo y fuimos al desierto. Entonces, la experiencia y la realidad del desierto implicó una ampliación de las 10 normas. Cuando se entró a la tierra de Canaán, una relectura de cómo deberían vivirse esas normas en el pueblo de Canaán, y entonces sale el Deuteronomio. Y así, cada realidad cambiante del pueblo de Israel implicó agregar cada norma, ¿ve? Así es que se ha ido evolucionando de los 10 mandamientos a las 613 normas, como la Constitución Nacional, y entonces por cada artículo se saca una ley orgánica. Bueno, así fue pasando con el pueblo de Israel. De ahí viene esas 613 normas, como muy bien el padre Michael lo estaba explicando. Muy bien, hermanito. Gracias, padre. Bueno, hermanos, seguimos. Vamos a repasar. ¿Qué fiesta recuerda la liberación de Egipto? Pascua. ¿Ah? La Pascua. Pascua. ¿En qué lugar hacían los judíos los sacrificios a Dios? Templo. En el templo. En los altares de piedra que construían. En el templo. Pero, ¿quiénes interpretaban la ley judía? Fariseos. Los sacerdotes. Sí, los sacerdotes. Fariseos. Los escribas. ¿Somos sacerdote? Practicaba. Los doctores de la ley. ¿Quién? Los doctores de la ley. Interpretada. En el Pentecostés. No se escucha. ¿Qué celebran los judíos en el Pentecostés? La renovación de la alianza. ¿Ah? ¿Cuál es el día sagrado para los judíos? ¿Dónde es el templo? Jerusalén. Jerusalén. ¿En qué consistía la fiesta de las tiendas? Cada familia salía y construía su choza. Para conmemorar el tiempo en el desierto. Muy bien. ¿Por qué cambia la fecha de la Pascua judía? ¿Por qué cambia la fecha de la Pascua judía? Por la salida. Por la luna, porque es la luna llena. Ajá. Por lunares. la primera. Todos los judíos cada sábado a rezar. A las sinagogas. Sinagogas, muy bien. ¿Qué nombre dan los judíos a Dios? Yahvé. Muy bien. Al del tetragramatón hebreo Yahweh o Yahvé para nosotros. Yahvé. Muy bien, bien, excelente, santos. Bueno, nos quedan 10 minutos. Seguimos. Pasapalabras del país de Jesús, ahí eso lo pasamos. Vamos a seguir. Grupos socioreligiosos. Vamos ahora a los grupos socioreligiosos. Lee los textos que vienen a continuación. ¿Quién me lee el primero? El Lucas 21. Uno de aquellos días, mientras enseñaba al pueblo en el templo, anunciándoles el evangelio, se presentaron los sumos sacerdotes y los escribas con los ancianos. Perfecto. Marcos 12, 13. Padre Alexander. Marcos 12, 13. Marcos 12, 13. Ahí están en la diapositiva, padre, si quieres. Pues tenía la mano alzada, no sé si lo querías leer. No. Lo leo yo, padre. Lo leo yo. José, dígale. Le enviaron unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Marcos 2, 18. ¿Quién me lo lee? Se le acercaron unos saduceos de los que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Muy bien. Como ves, aparecen diversos grupos diferentes. En este apartado vamos a detenernos en cada uno de ellos. El sumo sacerdote era el representante máximo del templo y presidente del Sanedrín. Gozaba de una gran dignidad y una situación económica favorable, confortable y favorable. Pertenecía al partido de los saduceos
y era colaboracionista con el poder romano. Su cargo era vitalicio, pero los diversos procuradores romanos nombraban y destituían al sumo sacerdote cuando querían. Eso era una de las cosas que más les daba rabia a los judíos. Por eso la revuelta del año 70 y después la revuelta del año 130. Los saduceos pertenecían a la clase alta del país. Políticamente colaboraban con el poder romano. Religiosamente eran muy conservadores. Se atenían a la ley antigua. No creían ni en el reino venidero ni en la resurrección. Esto lo sabía San Pablo. Cuando a San Pablo lo cogen, le dijo, ay, pero es que como ellos no creen, los saduceos, en la resurrección, y se pusieron a pelear entre fariseos y saduceos en el Sanedrín y dejaron a Pablo por allá viendo para el techo, ¿sí? Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los sacerdotes. En Israel, el sacerdocio era hereditario y se adquiría por nacer en la tribu de Leví. Unos 7,000 sacerdotes se encargaban de atender el templo. En general, era gente pobre. Vivían de las ofrendas y de oficios que buscaban por su cuenta. Por eso, como eran los pobres de Yahvé y eran los sacerdotes, por eso hay una norma del diezmo. ¿Sí? El diezmo es una norma para ayudar a estos que vivían del templo. ¿Listo? A los sacerdotes. Ojo, hoy ninguno de nosotros somos de la tribu de Leví. ¿Sí? Un poco para dejar claro de que el diezmo no nos pega tanto, o no debería ser. Pero el cristianismo habla de la solidaridad, ¿sí? De la solidaridad y de la razón de que la gente tiene y entiende que debe ayudar al templo con su ofrenda, ¿sí? Pero no es una obligación. Los escribas eran judíos que habían estudiado la Biblia. Su misión consistía en explicar y estudiar y actualizar la ley en función de los nuevos tiempos y de los problemas que se planteaban. Los fariseos. La palabra fariseo significa separado. Eran hombres piadosos que conocían bien la ley y la cumplían a rajatabla. Ayunos, penitencias y oraciones ejercían una gran influencia entre el pueblo. Los fariseos quieren estar separados de los impuros, es decir, de los que no conocen la ley ni la cumplen. Eran nacionalistas y hostiles a los romanos, pero no usaban la fuerza. Esperaban un Mesías que restablecería el reino de Dios, echando a los romanos del país. Esperaban la resurrección de los muertos. Jesús era fariseo. Ojo, Jesús, ¿de qué grupo era Jesús? Jesús era fariseo. Los celotes era un movimiento extremista y armado. Su nombre significa celoso de Dios. Pertenecían a las capas más pobres del pueblo. No se enfrentaban directamente con el ejército romano, sino que organizaban revueltas y asesinatos, aprovechando las reuniones masivas. Solían esconderse en las cuevas de Galilea y contaban con el apoyo de las clases populares. Entre los seguidores de Jesús habían algunos celotes: Simón el celote, Judas Iscariote. Ojo, ¿por qué Judas Iscariote traiciona a Jesús? Una que dicen los estudiosos bíblicos. Una de las razones es porque para Judas, Jesús traicionó el movimiento. Sí, Judas lo traiciona porque dice, Jesús no es el Mesías. Jesús no viene a restituir esto. Jesús no va a tomar la fuerza, va a sacar a palo a los romanos. Por eso, Judas, pues, una de las razones por la que traiciona a Jesús es porque no deja de creer en Jesús. Los esenios, fundamentales, las cuevas de Qumran, eran una especie de monjes que vivían en una comunidad a orillas del Mar Muerto, en Qumran.
Esperaban la venida de dos mesías, uno político y otro religioso, que restablecerían la justicia, el final del pecado y la restauración del imperio de Israel. El pueblo era la clase social inferior, compuesta fundamentalmente por habitantes del campo. Muchos de ellos no conocían la ley, más que en lo fundamental, y ni siquiera eso cumplían. Era la mayoría de la sociedad. A este grupo pertenecían los jornaleros, curtidores, carniceros, pastores y todos aquellos cuyos oficios eran considerados impuros. ¿Quiénes fueron los primeros que vieron al Señor? Los pastores, ¿sí? ¿Y por qué se les consideraba impuros? Porque trabajaban con la sangre de los animales. Las mujeres no tenían los mismos derechos civiles ni religiosos que el hombre. Una mujer dependía totalmente de su padre hasta la edad de los 12 años. A esta edad se celebraban normalmente los desposorios y un año después tenía lugar el matrimonio. A partir de entonces, la mujer pasaba a depender totalmente del marido. Este podía divorciarse, la mujer no. En el templo, la mujer no podía pasar del atrio, reservado a los gentiles y a las mujeres. En el culto de la sinagoga no jugaban un papel alguno, solamente se limitaban a escuchar. En los juicios, sus testimonios no valían. En resumen, la mujer estaba considerada como una menor de edad y una posesión del hombre. Las mujeres de Israel en tiempos de Jesús, ¿sí? En la ciudad, las mujeres del pueblo no pueden llevar la misma vida retraída que las mujeres de alta sociedad, sobre todo por razones económicas. Las mujeres deben de ayudar a sus maridos en el trabajo e incluso en el comercio. También pueden participar con alegría en las fiestas nocturnas durante las fiestas de las cabañas. Ahí un poco lo que podían hacer las mujeres, ¿no? En tiempos de Jesús, las mujeres jóvenes de familias nobles que respetan escrupulosamente la ley permanecen el máximo tiempo posible en casa antes del matrimonio. Una vez casadas, solo salían de su casa con la cabeza cubierta por una cofia especial. La educación exige evitar permanecer a solas con una mujer, dirigir la palabra a una mujer casada e incluso mirarla, era prohibido. En cambio, no se hace mucho caso de estas costumbres en la corte de los gobernantes. Mujeres del campo, sí, no llevan velo. Las mujeres casadas trabajan en el campo con sus maridos y sus hijos. Entonces, una cosa eran las mujeres del campo y otra cosa eran las mujeres de la ciudad. Los marginados. En la sociedad de Palestina habían grandes grupos de marginados de distintas causas, religiosas, morales o racistas. Los publicanos eran marginados porque cobraban por arriendo de los romanos los impuestos sobre las mercancías importadas. Para que les quedara algo de ganancia, tenían que cobrar algo más. Cometían muchos abusos y el pueblo les odiaba y les tenía como pecadores. Algunos enfermos sobre todo de la piel, leprosos, y de las afecciones mentales o nerviosas, endemoniados, que se veían apartados de toda vida social, incluso de la religiosa, los minusválidos, cojos, ciegos y paralíticos, frecuentemente convertidos en mendigos, eran también marginados. Los gentiles y los pecadores públicos. Los gentiles son los que no son judíos. Los pecadores públicos, prostitutas y adúlteras eran discriminadas por motivos morales y religiosos. Bueno, para terminar, y ya me pasé 3 minutos, 4 minutos, pero vamos a hacer las preguntas del caso para no mandar más tarea. ¿Quién era el máximo representante del templo? El sumo sacerdote. ¿Quiénes organizaron revueltas contra los romanos aprovechando reuniones masivas? Los celotes. ¿Y quién es a ver, una pregunta, ¿quién es un máximo representante de los celotes? Judas Iscariote. No.
Barrabás. 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 Ajá, muy bien. ¿Hasta qué edad dependía una mujer de su padre? A los 12 años. ¿Por qué odiaba el pueblo a los publicanos? Porque eran recaudadores de impuestos y que beneficiaban al imperio. No ¿Quiénes? estaban Muy bien. siempre- Muy bien. ¿Quiénes eran los judíos? Los gentiles, perdón. Eran los que no estaban por fuera de la diáspora, es decir, por fuera de Los que no eran judíos. Los que no eran judíos. Eso. ¿Cómo se llamaban a los estudiosos de la Biblia? Escribas. ¿Qué grupo judío no creía en la resurrección? Los saduceos. Saduceos. ¿A qué tribu de Israel pertenecían los sacerdotes? Levi. Levitas. ¿Qué grupo judío vivía junto al Mar Muerto? Ay. Los esenios. Esenios. Muy bien. ¿Qué grupo judío se caracteriza por cumplir la ley a rajatabla? Fariseos. Los fariseos. Felicitaciones. Dios me les bendiga. Saben, hay una sola tarea y videos que ver. ¿Sí? Sí, En la de la geografía. La asistencia, yo no la firmé. Ahí está la asistencia. No me dejen de firmarla. Vamos a hacer la oración y espero que les haya gustado mucho esta clase. Espero que hayan aprendido mucho. Espero que les haya encantado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios verdadero. Señor bueno y misericordioso, gracias por ayudarnos y compartir con estos hermanos estos conocimientos. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos con tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. De cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y la bendición de todo poder, Padre, Hijo y Santo, Dios verdadero, tienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe para siempre. Amén. En la gracia de Dios podéis dormir en paz. Ajá,